En pocas palabras, el tema que es la consulta indígena es la consulta que se le debe de hacer, y así lo digo abiertamente, a cualquier mexicano. Al momento en que se empieza a dividir o a distinguir entre indígenas, no indígenas, ciudadanos o ciudadanas o cosas así, es cuando se empieza a hacer se empiezan a crear estas controversias, estas dudas, pero al final del día es el reconocimiento de aquellas comunidades que existieron antes de la conquista y que aún subsisten, son las reconocidas como pueblos y comunidades indígenas en territorio nacional, especialmente dentro del sector minero. Yo te puedo decir que no he conocido a ninguna empresa que no tenga interés o que tenga algún impedimento o alguna razón para no llevar a cabo una consulta indígena. Convenio 169 y el artículo segundo de la Constitución te hablan de que son integrantes de un pueblo indígena aquellas personas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en el territorio desde antes de la conquista. La obligación de la consulta no es de ninguna empresa, es del Estado. El Estado asume el compromiso de llevar a cabo estas consultas para tomar en cuenta en determinados proyectos productivos que puedan afectar la vida, la costumbre, los usos, el territorio donde habitan. Tampoco tenemos por qué darle el tema a la consulta indígena como un tema negativo para crear polarización, para crear conflicto, para crear radicalización, para que gente que tiene la capacidad de entender muchos de los proyectos y muchas de las necesidades de cualquier país, abuse, manipule a comunidades agrarias, indígenas, rurales, como se les quiera llamar, para detener proyectos productivos por falta de una legislación que es única y exclusivamente responsabilidad del Estado. Pero nosotros tenemos la posibilidad aquí en México de generar empleos en zonas rurales. La vocación de la tierra no necesariamente es agrícola, no necesariamente es ganadera. Muchas veces la vocación del terreno es minero. México es un país históricamente minero y con mucha tradición minera. Vamos a darle esa transparencia, esa certeza al inversionista, que a la vez le va a dar esa certeza. Te digo, a mí no me gusta usar la palabra indígena, al mexicano, porque el indígena es mexicano también, y a él le aplica la Constitución, ¿no? Y le aplican todas las garantías o todos los derechos humanos. Eso es lo que hay que hacer. Que nos estamos encontrando ahorita con que ya hay autos que tienen cero emisiones, que son eléctricos, que tienen energía o pueden estar basados en energía renovable, que por supuesto todos ellos necesitan a la industria minera. Consulta popular la podemos definir, bueno, es un medio de participación ciudadana, eh, quienes, bueno, los mexicanos y los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional. A diferencia de la falta de la ley que regula la consulta indígena, sí existe una ley federal de consulta popular que te señala cuándo, cómo, por qué se tiene que hacer una consulta popular. Tiene que participar la institución electoral para definir el porcentaje de participación de la gente. Y además el otro tema importante, Esther, es ¿qué pasa después de la consulta, del resultado de la consulta? En ese sentido te lo puedo decir de la consulta popular, no así de la consulta indígena porque no existe legislación, pero es la consulta popular es vinculante para el Estado. Y la respuesta es, participa en esa consulta el 40% de las personas inscritas en el padrón electoral, sí es vinculante para el Estado. No participa el 40% de lo que es las personas inscritas en el padrón electoral. Hay temas que, de acuerdo a esta ley,
que no son objeto de consulta. La restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Esos temas no son objeto de consulta.